es nuestra casa. Por ello, todos estamos llamados a cuidar del lugar donde vivimos. Pachamamanchis, un programa donde recibiremos información, consejos ambientales, invitados y música. Bienvenidos a Pachamamanchis. La hora nacional, la hora en todo el Perú, Ejicuna Panaicuna, Ñataricamusianchis, Ñarique, programa Pachamamanchis Nescapi, a las 9 de la mañana con 7 minutos. Saludar a todos nuestros amigos en la provincia de Cotabambas, saludar a nuestros amigos también en la región de Apurímac y en las diferentes provincias hasta donde llega pues las líneas de Radio Surfo y en este caso las ondas sonoras de Radio Surfo. Y mi nombre es César Loaiza y el día de hoy ya estamos listos para llevarles información acerca de el medio ambiente, la gestión de medio ambiente en nuestra operación minera Las Bambas y sobre todo también importantes consejos sobre el manejo de los residuos sólidos, de repente por ahí también cómo podemos mejorar nuestro desempeño ambiental en nuestros hogares. Pachamamanchis, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Surfo y La Voz de Todos. Y hoy día estamos con la grata presencia del ingeniero Elia Anca Quiroz. Ella es representante de Ambipar, trabaja junto a la Gerencia de Medio Ambiente. Con ella vamos a estar dialogando acerca del Día Internacional de los Residuos Sólidos, en esto de los residuos y aparatos eléctricos y electrónicos. Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos es el tema que el día de hoy vamos a estar dialogando. Sin más que decir, vamos a darle la más cordial bienvenida a Elia. Elia, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Radio Surfo y La Voz de Todos. Muy buenos días a todos los radioyentes de todo Apurímac y a todas las comunidades hermosas de acá de esta tierra. Me da gusto estar presente acá en este programa para poder enseñarles un poquito más sobre lo que son los residuos RAE. RAE, exactamente. Perfecto. Vamos a resumir. Vamos a conocer qué son estos residuos y hablar, ¿no? También dar algunos consejos de cómo se debe, en este caso, pues, reciclar y hacer la disposición final de estos residuos. También invitarles a nuestros amigos a que puedan participar. El día de hoy vamos a sortear esta bonita mochila de la Gerencia de Medio Ambiente. Mira, tiene un bonito estampado de lo que viene a hacer esta flor Surfuy. Nos han traído muy cordialmente nuestros amigos de la Gerencia de Medio Ambiente. Viene con su libretita de apuntes, es una libretita ecológica, me dicen, con su calaigua, como la conocen, ¿no? Esta lagartija propia, endémica de la provincia de Cotabambas, cuyo nombre, en este caso, pues, científico es Leolemos montanus, ¿no? Es una lagartija endémica propia de la provincia de Cotabambas y que el área de medio ambiente ha hecho todo lo posible para registrarlo como una especie nueva a nivel mundial. Entonces, hoy día estamos sorteando, regalando 2 de estas mochilitas a nuestros amigos oyentes. Elia nos ha traído, gracias al auspicio de la Gerencia de Medio Ambiente, muy cordialmente estas mochilitas de telita para que puedan llevar por ahí de repente sus implementos deportivos o de repente trasladar algunas cositas. ¿Usted tiene esa mochilita, Elia? Claro, toda la Gerencia. A ver, ¿qué cosa lleva en esa mochilita? A veces unas zapatillas, dependiendo si voy a hacer deporte, o de repente un refrigerio cuando voy de campo. Claro, ¿no? Entonces, qué bonito. Muchas gracias a nuestros amigos de Medio Ambiente. ¿Cómo va a ser la modalidad para que se puedan ganar estas mochilitas? A nuestros amigos que están a través del Facebook, muchísima atención. Tienen que compartir la transmisión en un grupo. Y bueno, nosotros vamos a sortear entre las personas que hayan compartido pues esta transmisión. Bueno, sin más que decir, vamos de inmediato a lo que nos trae el tema de hoy. ¿Qué es la RAE?
¿no? Vamos a conocer, Elia, de qué estamos hablando acerca de la RAE o los aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Qué son estos residuos? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Qué podemos decir acerca de estos aparatos electrónicos? Excelente. Bueno, vamos a empezar a aprender un poco más, primero con el día. El día de ayer, 14 de octubre, ya se recuerda a nivel mundial el tema del Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Cuando ustedes escuchan en la calle RAE, se están refiriendo a esos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿ya? ¿Por qué existe este día? Porque si se han dado cuenta, al día de hoy tiene que ocurrir un montón de cosas para generar un día de recuerdo, un día consagrado, un día en la cual uno tome conciencia de algo, ¿verdad? En este caso, ¿a qué cosa le digo yo residuo de aparatos electrónicos y electrónicos? Perdón, eléctricos y electrónicos. Ustedes, por ejemplo, han visto que en casa, ¿qué tenemos? Una radio. Ahora, en este caso, para escuchar este programa, utilizan un celular o de repente una computadora o una laptop. Entonces, ese tipo de aparatos, cuando ya dejamos de utilizarlas, son netamente los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, ¿ya? Y ahora, en todo momento nosotros tenemos que tener ¿cuántos aparatos tengo yo en casa? ¿Las utilizo correctamente? ¿No las utilizo correctamente? ¿Qué tipos de residuos de RAE existen? ¿Ya? Desde las más pequeñas hasta las más grandes. Si estás en una ciudad, de repente tienes tu refrigeradora, tus laptops, tus equipos de cómputo, pero si estamos en el campo, los celulares, las radios portátiles, las pequeñitas que agarramos para ir a escuchar netamente al lado de nuestros ganaditos. Entonces, ese tipo de equipos, cuando ya los desgastas, ¿qué hacemos con esos residuos? ¿Dónde los pongo? Nos preguntamos. Entonces, a ese tipo de elementos, de equipos que ustedes tienen, cuando ya no las utilizamos, cuando ya la dejamos de dar su vida útil termina, ahí se le conoce como residuos RAE. ¿Ya? Residuos RAE. ¿Estos residuos RAE pueden generar algún tipo de perjuicio al medio ambiente si es que no se disponen adecuadamente? Así es. Todo residuo siempre puede repercutir en el medio ambiente. ¿Por qué? Esos aparatos que ustedes manejan están conformados por diversas clases de metales, plástico, metales, tipos de elementos que pueden afectar tanto a la tierra como el tema del aire, del ambiente en general, las radiaciones, etcétera. Entonces, el desconocimiento nos puede llevar a que nosotros no sepamos cómo podemos disponer ese residuo. En cambio, les hago un ejemplo práctico. Cuando ustedes agarran un plátano y consumen el alimento, la cáscara, ustedes tienen conocimiento que la cáscara de plátano sirve para la tierra, para hacer un pequeño abono, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de un RAE, ¿qué hago? A veces el hecho de desconocer nos hace cometer faltas que no deberíamos de hacer. Y para eso estamos el día de hoy, para enseñarles. Por ejemplo, se habla bastante del uso de las pilas, ¿no? De las pilas domésticas que entran para la radio, a veces para el control remoto. Y hablan de que estas pilas se debe disponer adecuadamente porque puede generar de repente algún tipo de contaminación radioactiva. No sé si nos podrías de repente comentar un poco, por ejemplo, acerca de las pilas. ¿Qué es lo que te genera? ¿Qué es lo que puede provocar las pilas? Ya, normalmente este tipo de aparatos hace que en la parte interior está conformada por un poco de carbón, una parte metálica, parte de cobre, y la cual cuando entran en combinación con la tierra llega a perjudicar la fertilidad de la tierra. Entonces, eso sería, ustedes lo ven y se oxidó, decimos, se abrió y emana un olor diferente, eso se habrán dado cuenta, ¿verdad? Un poco ácido, un poco rancia, ya automáticamente ya te está afectando a ti. Tú no te das cuenta, es una pilita, decimos, pero ya te puede estar afectando netamente de repente al sistema digestivo, al sistema respiratorio. Ojo, no quiere decir que con una pila ya me voy a morir, no. Exactamente, poco a poco llegan los efectos, como cualquier tipo de residuo, como cualquier tipo de mal.
Por ejemplo, he visto, ¿no? Y he escuchado la sugerencia, por ejemplo, de algunos médicos. Hay niños que agarran y comienzan a morder las pilas, ¿no? O personas mayores incluso, cuando se gasta, lo muerden y dicen, ya, lo muerdes y va a funcionar todavía, ¿no? Pero ¿esto puede afectar a la salud? Claro, automáticamente cuando hacemos presión con nuestra boca a ese tipo de elemento, están botando sustancias en la cual no los limpiamos ese rato y se pueden quedar en nosotros. Y es más, si alguien ya lo ha hecho, porque es más, yo cuando era pequeña también lo hacía, se siente. Por eso yo les explicaba de qué rancia, porque de algún otro modo yo también la hice. Pero eso nos puede afectar, aún más que en esta temporada ustedes han notado que los niños necesitan más energías. Si los niños hicieran eso, ¿qué futuro les estamos dando? ¿Cómo les estamos enseñando desde ahora? Entonces, parte de la salud y la seguridad de todos, el saber cómo disponer un residuo para que no implique un tema de salud. Perfecto. ¿Hay empresas que estén especializadas en reciclar este tipo de residuos? Por ejemplo, pilas, no sé, televisores. Ahora, mira, por ejemplo, he visto un tiempo en las ciudades, ¿no? Que, digamos, se han cambiado de monitor, de pantallas, de computadora, porque un tiempo eran, pues, no sé si te acuerdas, esas pantallas grandotas. Así es. Y mucha gente compró y dijeron, ya bueno, esa pantalla lo voy a llevar y lo voy a vender y me voy a comprar una pantalla plana. Y finalmente dicen, no lo queremos. Y por último, lo que han tenido que hacer es botar esta pantalla y lo dejan tirado ahí. ¿Hay empresas que puedan recolectar estos tipos de residuos electrónicos? Buena pregunta, César. Vamos a enseñarles ese detalle. Solamente desde el 2002 se ha empezado a ver a nivel nacional, mundial, el tema de qué hacemos con ese tipo de residuos. Porque en el tema de residuos orgánicos, general, lo que ustedes conocen, ya hay una regla que está muchos años atrás. Ya sabemos cómo realizarlo. Pero justo desde el 2002 empezaron a hacer las mejoras. Y ojo, Perú fue uno de los países que inició todo esto. ¿Por qué? Porque al ver que en Perú nada más producíamos 205 toneladas de residuos RAE, dijimos, ¿y qué hacemos con tanto residuo? ¿Cómo lo disponemos? ¿A dónde a qué tacho lo coloco? Es ahí que se genera una estrategia de trabajo, ¿ya? Y después de que se genera esa estrategia, aparece un cambio en el tema del decreto legislativo de lo que es la Ley Integral de Residuos Sólidos. Entonces, ahí hay una mejora, es decir, cómo vamos a hacer con esos residuos y cómo podemos repotenciar esos residuos, ¿ya? Perfecto. Entonces, ahí hay una cadena que tenemos que reconocer, una cadena de reciclaje para los residuos RAE, ¿ya? Primero, ¿qué cosa es? Recolectamos, transportamos, almacenamos, reaprovechamos y finalmente disponemos. Para lo cual, en Perú hay un montón de empresas que ya están iniciando esta actividad de saber manejar ese tipo de residuos. Yo les hago un ejemplo. El día de ayer se inauguró nuestra primera planta GIRI, que es netamente para residuos de RAE, allá en Lima, de la empresa Ambipar, que para nosotros fue un golazo, pero eso es justamente ¿por qué? Porque hemos visto que como personas, ¿cuántos de acá no es necesario un celular, una radio, unos audífonos? ¿Se dan cuenta? Tenemos tanta necesidad de utilizar aparatos eléctricos y electrónicos que hace que nuestros residuos también incrementen. Perfecto. Y al incrementarse, necesitamos llevar a un ente que sepa cómo reciclar, cómo reaprovechar estos recursos. Y sí existen plantas, como te indicaba. Perfecto, entonces vamos a seguir dialogando acerca del Día Internacional de los Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos aquí en Pachamamanchis. Estamos con la ingeniera Elianca Quiroz. Ella pertenece pues a Ambipar, a la empresa Ambipar, y trabaja con la gerencia de, en este caso, medio ambiente. Estamos en Pachamamanchis, Huejecuna, Panaicuna, Cunachayan, Cutiramusunchis. Vamos a ir a una pausa de musical y continuamos con este tema importante que se llama el Día Internacional de los Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Pausa y volvemos, Elia. Gracias.
donde el silencio me acompañe a desfogar todas mis penas y cambiarlas por días de vida. No hay esa mirada con la que sueño cada día, voy buscando la salida de no quedarme en ti rendida. Ay, amor, ¿dónde estarás? Ay, 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 amor, dame una señal. Serán mis días de alegría que cambiará toda mi vida. Serás cauce de mi camino, como una tierna melodía. Serán mis días de alegría que cambiará toda mi vida. Serás cauce de mi camino, como una tierna melodía. Que acaban diluyendo mis esperanzas. Toda esa mirada con la que sueño cada día, voy buscando la salida de no quedarme en ti rendida. Ay, amor, ¿dónde estarás? Ay, 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 amor, dame una señal. Serán mis días de alegría que cambiarán toda mi vida. Serás cauce de mi camino, como una tierna melodía. Serán mis días de alegría que cambiarán toda mi vida. Serás cauce de mi camino, como una tierna melodía. Ay, amor, ¿dónde estarás? Ay, 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 amor, dame una señal. Serán mis días de alegría que cambiarán toda mi vida. Serás cauce de mi camino, como una tierna melodía. Serán mis días de alegría que cambiarán toda mi vida. Serás cauce de mi camino, como una tierna melodía. Ay, amor. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 9 de la mañana con 26 minutos. Nos encontramos en compañía de Elia Anca Quiroz, ella es ingeniero, está pues representando a la empresa Ampipar, trabaja junto con la Gerencia de Medio Ambiente el día de hoy para hablar acerca del Día Internacional de los Residuos, Aparatos Electrónicos y Eléctricos en este caso. Se llama RAE, ¿no? RAE. Haciendo un poco de historia, esto se festeja el día 14 de octubre, ¿verdad, Elia? Así es, como les comentaba, en el año 2002 había una asociación sin fines de lucro que eran conformada más o menos por 46 organizaciones que, bueno, hacían el tema de responsabilidad sobre los productores de los RAE, de los que fabrican estos RAE, ¿verdad? Estos aparatos electrónicos, exactamente. Ya. Y como se fundó justo en el mes de abril, un 14 de octubre, bueno, se ha quedado grabado y estipulado que va a ser un Día Internacional de los Residuos RAE, ¿ya? ¿Y esto fue con qué fin? Con el fin de concientizar a consumidores, productores, comercializadores y además grupos de gente de todos los lugares del mundo puedan tomar acciones para poder gestionar y manejar adecuadamente estos residuos. Perfecto, esto es importante. Hay que saber gestionar y manejar adecuadamente estos residuos. Por ejemplo, acá tengo, a ver, vamos a ver si nos habilitan la cámara, por favor, a nuestros amigos que están en controles. Gracias. Por ejemplo, en las manos tengo, no sé si ven este aparato que es un enchufe, ¿no? Como muchos le conocen, el cuadradito para cargar el celular, le dicen, ¿no? ¿Esto es un RAE? Claro. Entonces, esto tiene que tener una disposición adecuada. Así es. ¿Se recicla?
todo se puede reciclar. Los residuos RAE están compuestos con diversos tipos de residuos que ya conocemos. Por ejemplo, encontramos una parte que es plástico, que es la parte de afuera, la parte blanca. Ya. Justamente el enchufe mismo es metálico. Y dentro de ello hay unos pequeños cables. Y esos cablecitos ya vienen a ser netamente de cobre, de fibra, y esos nuevamente se dispone en otra forma. Ya no es como netamente el plástico y el metal, que inclusive se puede comercializar. El RAE ya no. El RAE inclusive hay una etapa que dijimos de la cadena, el reaprovechamiento. ¿Para qué podemos utilizar justo esas partes, esos aparatitos pequeños dentro de nuestro cargador? Perfecto, entonces ahí hay un trabajo que después de la disposición de estos equipos electrónicos, hay un trabajo que se hace para recuperar partes o componentes que sean importantes y puedan ser aprovechables, ¿no? Un tema en estos últimos tiempos que está generando bastantes residuos tipo RAE serían, pues, por ejemplo, los celulares, ¿no? Hay muchos celulares que se ha caído, se ha malogrado, se ha caído al agua y ya dejan de funcionar. Hay empresas que compren estos celulares que están malogrados, o hay empresas que se dediquen a disponer, por ejemplo, este tipo de aparato electrónico. Ya, si hablamos de manera secular, se podría decir, ahí en la misma población, cuando alguien te compra un celular, ¿quiénes son? Normalmente son las empresas que hacen reparaciones a teléfonos, etcétera, ¿verdad? Le dan un segundo uso a las partes de un teléfono. Sin embargo, ellos a veces también por desconocimiento luego lo desechan al tacho de los residuos generales o a cualquier tipo de tacho. Al final no sabemos cómo disponer correctamente, porque esto se va a un área especializada que es netamente relleno de seguridad. Entonces debemos de saber primero qué es lo que voy a aprovechar y qué es lo que no voy a aprovechar. Y ustedes se habrán dado cuenta, especialmente los jóvenes, a veces la tecnología cambia. Y cuando cambia, me gustó un celular pequeño antes, ahora me gustó un smartphone o de repente un iPhone. Quiero hacer ese cambio. Ya el primero que tenía ya lo dejo ahí. Todavía funciona, sí, todavía funciona, pero no me gusta, es otro modelo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nosotros podríamos controlar ese tipo de cosas? Por ejemplo, donando. Ese celular que funciona le puede ser útil para otra persona que no tiene las mismas facilidades. O de repente mandarlos como herencia a los hermanos menores, claro, para que podamos seguir dándole uso a algo que todavía tiene utilidad. Y ahora otro, cuando nosotros encontramos un montón de artefactos, cosas bonitas, entramos a un centro comercial, nos sorprendemos y decimos, uy, me quiero este, y hacemos una lista y queremos de todo. Le decimos al papá o le decimos al esposo, necesito estas cosas para poder estar en casa no sé, satisfecha de repente. Entonces, a veces es bueno pensar bien. ¿Le voy a dar el uso adecuado? ¿Voy a utilizarlo? ¿Realmente me va a servir? ¿O simplemente se me antojó ese rato y quiero, por el momento, quedar bien ahí con mi nuevo artefacto? Sepamos siempre controlarnos en cuántos elementos estamos comprando. Claro, eso es importante, ¿no? Porque a veces entra esa compulsión por querer comprar todos los aparatos electrónicos que muchas veces no le dan ni uso, ¿no? Y eso pues hace de que, digamos, estemos generando mayores residuos, no tanto en el hogar, de repente pues también en la familia, y eso no conviene porque a mayor cantidad de residuos sólidos o residuos en este tipo de electrónicos, eso implica pues a que hay mayor consumo de materia prima, ¿no? Entonces eso también hay que saber controlarse de alguna manera, ¿no? Este día de la RAE, ¿qué es lo que busca? ¿Es sensibilizar a las familias, sensibilizar a las empresas en cuanto a la producción de equipos electrónicos? En realidad a todos. ¿A todos? A todos. Este día simplemente se ha hecho para todos. A las empresas que fabrican este tipo de aparatos, concientizar si estamos haciendo lo adecuado, con la seguridad, con los elementos de materia prima adecuados. Y a los consumidores saber hasta dónde llegar un límite de consumo en ese tipo de elementos. Y a las personas que ya disponemos, saber de qué manera la vamos a disponer correctamente. Entonces, para todos.
¿En el Perú hay entidades que gestionan estos componentes? ¿Qué entidades son las entidades competentes de repente para gestión de residuos RAE? Ya, como ustedes saben, normalmente todo tipo de residuos siempre está fiscalizado. Nos vienen a revisar como empresa. Por ejemplo, a nosotros, para poder haber sacado nuestro GIRI, nuestra planta, tuvimos que sacar permisos, documentos. ¿Y qué entidades es las que nos controlan a nosotros? Netamente es el Ministerio de Ambiente, el MINAM. También el tema de la UEFA, ya el tema de las autoridades sectoriales competentes, también el Ministerio de Salud y, por obvias razones, los gobiernos locales. Perfecto, entonces estas son entidades que van a ayudar pues a fiscalizar de que se dispongan adecuadamente también estos residuos, ¿no? A nivel nacional, ¿cuántos residuos RAE aproximadamente generamos como país? Ya, estamos generando un aproximado de 205,000 toneladas de residuos electrónicos y eléctricos. O sea, es bastante, solo en Perú. Solo en Perú. O sea, es bastante alto esta producción. Y ahí esto se está disponiendo adecuadamente. ¿Cómo se ve de repente en el panorama nacional? A un inicio no había una cultura en cómo disponer este tipo de residuos, porque también no existía una ley o una norma que lo indicara. Uh-huh. Pero desde ya del 2002 hasta la fecha, las mejoras ya son grandes, abismales, ya que ya tomamos la importancia, porque el hecho de que aparezca tanto residuo RAE como netamente ya para desecharlo, nos preocupa. Y al Claro. ser una cantidad tan fuerte y todavía con las nuevas tecnologías actuales, la tecnología va a seguir avanzando. O sea, los residuos van a seguir incrementando. Hagamos un repaso de hace unos 20 años atrás. ¿Quién de ustedes conocía un celular? Claro. ¿Quiénes de ustedes un iPhone, un smartphone, unos audífonos pero inteligentes, unas computadoras que ya son táctiles? No las conocíamos, es porque la tecnología sigue avanzando. Y como sigue avanzando y la necesidad humana de seguir conociendo nuevas estrategias, en campo nada más ya vemos diferentes equipos. Por ejemplo, han visto para estar sacando la avena, Uh-huh. sus sierras. Claro, Todos tenemos eso, cortadoras de las forraje. cortadoras de forraje. Antes era con segadera nomás. Claro, manual, Ujú. pero ahora la tecnología no solamente es en la ciudad, también es en el campo. Antes hacíamos con nuestros toros las vigas para sembrar nuestra papa o Claro, la avena. Con la yunta, Ahora- con la yunta. Y ahora, El tractor. tractor. Ahí está los equipos que son también electrónicos, eléctricos. Entonces se dan Claro. cuenta, la tecnología avanza para todos, no solamente para uno. Y la gran necesidad de la gente, quererlas comprar, quererlas adquirir para dar un uso, que sí, le damos un buen uso en algunas ocasiones, hace de que cuando se malogra ya no sabemos cómo disponer. Es Claro. ahí la preocupación a nivel de todo el Ministerio del Ambiente, el saber enseñar y qué hacer con este tipo de residuos. Perfecto, entonces hay un trabajo bastante grande por parte del Ministerio del Ambiente en cómo también trabajar, ¿no? La disposición de estos residuos sólidos. Seguramente se ha ido ya haciendo una normativa legal, ya hay un marco legal, ya se está reglamentando poco a poco en sí la gestión de los residuos sólidos, no solamente electrónicos, hablamos también de los residuos sólidos domésticos. Tiene que ser un tema de trabajo de todos, desde la casa, y eso hay que seguir insistiendo, ¿no? Por ejemplo, he visto lamentablemente en muchas ciudades que la disposición de los residuos sólidos no son adecuados desde la misma casa. Por ejemplo, usted va a la casa y tiene un tacho para todo, ¿no? Le pone papel, le pone vidrio, lata, plástico, de ahí le pone una cáscara de plátano, después naranja, en una sola bolsa, ¿no? Y muchas veces este tipo de disposición, y ahora haga de repente un celular que ya no sirve, también lo bota ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que al no hacer una disposición adecuada de estos residuos sólidos, generamos muchos peligros, muchos impactos a nuestro medio ambiente, porque hay cosas que se pueden aprovechar, ¿no? Por ejemplo, en los equipos electrónicos. Entonces, lo más correcto, y yo creo que, y eso es lo que también desde nuestros hogares debemos ir implementando, es tener tachos ya separados, ¿no? Tachos para plásticos, tachos para latas, un tachito pequeño para latas. Si usted sabe que no genera muchas latas,
¿no? Latas de leche Gloria, latas estas. Entonces ya si usted sabe que no genera muchas latas, tendrá un tacho pequeño. Si usted sabe que no genera muchos papeles, también tendrá un tacho pequeño, pero serán separados. De esta manera lo que nosotros vamos a hacer es ir ayudando a los, en este caso pues a las municipalidades a que se pueda gestionar de mejor manera los residuos sólidos. La idea es no mezclar todo, ¿no? También comentar, de César, o sea, si bien es cierto, ya estamos aprendiendo cómo debemos de colocar en un tacho diferente de repente, pero a veces siempre hay la pregunta, pero si lo separo, lo juntan, pero si lo separo, yo no veo que haya mejoras. Señores, hay que entender de que todos los cambios no son de la noche a la mañana. Claro. Ya esta nueva ley se ha empleado recién, hace poco, en el 2019, ya una regulación por parte de la Ley Integral de Residuos. Entonces, ¿qué hace? Que los gobiernos también recién se pongan en acción y digan qué vamos a hacer, qué planes tenemos. Entonces, poco a poco se avanza con ello. Pero ahora, ¿qué resultado obtenemos con todo esto? O sea, ¿qué obtengo, ingeniero, acá? Si he segregado todo esto, he mandado a disponer de manera correcta, también el gobierno central, en este caso la municipalidad, se lo ha llevado como debe de ser. ¿Qué estoy logrando con esto? Yo no veo nada. Al final se lo llevan y ya está. Ahí les voy con la explicación. Lo que tú estás logrando también tiene cambios pequeños, pero son fundamentales. Es netamente en el clima, netamente en cómo estamos afectando la capa de ozono. La capa de ozono cada vez se viene más desgastada, se podría decir. Es como si algo ya estuvieran raspando y nosotros seguimos raspando cuando es nuestra barrera de protección ante los rayos ionizantes, rayos que nos puedan causar daños. Y esos daños, ¿cómo lo notamos? Salimos al sol, ya nos quemó al instante. O de repente es demasiado excesivo el calor que los animales sienten más sed y necesitamos agua y hay escasez de agua. Los cambios bruscos de clima, le echamos la culpa, no, el ambiente se ha portado así, no, el ambiente no camina solo, es porque nosotros como pobladores de la tierra también estamos poniendo nuestro granito de arena, o bien para mejorarlo o bien para perjudicarlo. Entonces es ahí la labor de cada uno de nosotros, cuánto queremos a nuestro planeta Tierra y cuánto nos queremos nosotros mismos. Por eso hacemos las cosas para netamente para controlar el medio ambiente, para tratar de ver la mejor forma de poner nuestro granito de arena como pobladores que somos y hacer las cosas bien. Perfecto. Elia, vamos a una pausa musical a esta hora de la mañana y volvemos con lo que viene a ser la normativa peruana. Ya tenemos una normativa legal en el Perú acerca de la disposición de estos residuos y sería bueno conocerlo, sería bueno que nuestros oyentes estén enterados para ver qué alcances tiene esta nueva norma. 9 de la mañana con 41 minutos. Estamos en Pachamamanchis a través de Radio Surfuy, la voz de todos. Para el amor nos vamos a dedicar para darle un buen final, pues lo que hubo entre los dos no insistas por demás, que ya todo acabó. Es momento de apagar esas luces del salón, pues el público marchó. Solo quedamos tú y yo, y es tan fácil entender que no podemos seguir. Y yo sé el que dé el toque final,
saber, he buscado tu calor y no te puedo entender. ¿Por qué llorar? Solo aplaude esta canción. Amor que acaba así, nuestra mejor actuación. Historia terminó, no te puedo comprender. El silencio es el final, golondrina del amor, te pido no llorar. He buscado tu color, ni tu forma de vivir, solo Dios supo que fui. El afán y la obsesión por sentirme junto a ti, he luchado sin saber. Y yo seré el que dé el toque final. He amado sin saber, he buscado tu calor y no te puedo entender. ¿Por qué llorar? Solo aplaude esta canción, un requiem para el amor, un amor que acaba así, nuestra mejor actuación. Bueno, ahí estaban los hermanos Gaitán Castro, un requiem para el amor, a través de Surfo y la voz de todos. 9:47. El día de hoy estamos en Pachamamanchis compartiendo este tema importante que viene a ser el Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, conocidos como RAE, ¿no? Y nos acompaña la ingeniera Elia Anca Quiroz. Ella pertenece a la empresa Ambipar, que trabaja juntamente pues con la Gerencia de Medio Ambiente de Las Bambas. Elia, nos quedamos en el marco normativo. Hablemos del marco normativo. ¿Qué es lo que contempla la legislación peruana respecto a lo que vienen a ser los residuos sólidos? Ya, Carlos, como te comentaba, en Perú, en el año 2012, se aprobó el primer Reglamento Nacional de Gestión de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, ya que es el Decreto Supremo número 01 del 2012.
ya, la cual se puso al Perú como uno de los primeros países en la región en aprobar una reglamentación en lo que es el enfoque del REP. ¿Qué cosa es el REP? Responsabilidad extendida del productor. Posteriormente a eso, se procedió a la aprobación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que es la Decreto Legislativo 1278, y su reglamento DS, el Decreto Supremo 014 del 2017 del MINAM, ha establecido por primera vez los principios de economía circular, valorización de residuos y responsabilidad compartida en la gestión y manejo de residuos, que esto incluye el régimen especial de gestión de residuos de bienes priorizados. A partir de esta norma, se tiene un nuevo enfoque en la gestión y manejo de este tipo de residuos. Ya no se puede dejar de lado al fabricante, al importador, comercializador, al distribuidor de bienes, sin pensar en la responsabilidad extendida hacia cada uno de ellos. Finalmente, hemos llegado ya al bicentenario con el primer régimen especial de bienes priorizados de RAE, que hemos aprobado, ha sido aprobado el 8 de noviembre del 2019 con el Decreto Supremo 009 del 2019 del MINAM, que establece que mayores compromisos, ¿para quiénes? Para los fabricantes, los importadores, los ensambladores de los AES, los aparatos eléctricos, electrónicos, entre otras mejoras a la gestión de este tipo de residuo especial, que la norma está actualmente vigente. Perfecto, importante lo que mencionas. Bueno, en el Perú entonces se ha aprobado este primer Reglamento Nacional de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos con Decreto Supremo número 001-2012, ¿no? Entonces, este es el Decreto Supremo. Entonces, quizás hay que recordar, amigos, a los que nos están escuchando, cuál es el decreto con el que se aprueba pues el manejo y gestión de los aparatos eléctricos y electrónicos en el Perú. ¿Cuál ha sido el decreto supremo? ¿Cuál es el número? Vamos a leer un poquito lo que nos están escribiendo. Gabriel Vargas nos dice: a ese cambio climático coadyuva las malas prácticas del ser humano, como por ejemplo las quemas de los pastizales, inadecuado manejo de los residuos sólidos, cultura del cuidado del agua, entre otros, así como la escasa educación ambiental por cada uno de nosotros. Gracias, Gabriel, por comentar aquí al programa. De verdad, hay mucho que trabajar, Elia, en cuanto a la gestión de residuos. Hablábamos tras de micrófonos acerca de que el tema de los residuos sólidos ahora se pueden generar valor económico, ¿no? Ya no de ahora, desde hace un tiempo atrás. En Arequipa he podido hacer en alguna oportunidad una pasantía a una planta donde se dedicaban netamente a reciclar lo que viene a ser plásticos, ¿no? Y le daban otra vida. Ahora los equipos electrónicos, Ambipar está empezando a trabajar este tema de poder reciclar y dar otra vida útil a estos equipos electrónicos. Así es, nosotros, bueno, les comento un poco para que también nos conozcan ya. Ambipar tal vez es un nombre nuevo que ustedes puedan escuchar, pero si yo hablo de Disal, se acordarán más. Claro. Ya, nosotros antes éramos Disal, ahora somos Ambipar. Hemos sido cambiado de marca porque hemos sido comprados por otra empresa que es un poco más grande. Ya no abarcamos solamente Paraguay, Chile y Perú, sino ahora nos vamos por Brasil y por varios países a nivel mundial. Entonces hemos crecido. ¿Pero para qué hemos crecido? Para ver muchos más las mejoras de qué hacer con los residuos. A un inicio, Disal no teníamos como una planta para poder recepcionar y dar una segunda vida, sino lo que hacíamos era comercializarlas. Darlas, la segunda vida la daba otra persona, otra empresa. En cambio ahora con nuestra planta Giri ya empezamos a dar un proceso a ese tipo de residuos. O bueno, en este caso a todo tipo de residuos. Ya nos faltan algunos, solo algunos tipos como llantas, etcétera, que no podemos nosotros todavía involucrarnos ya que nos tienen que aprobar la documentación vigente. Ustedes saben que MINAM está fiscalizándonos en todo momento. Ya estamos iniciando ahora y de verdad también contarles nuestra felicidad ya que Calpa ha sido nuestro primer cliente. Ya nos dieron más de 40 toneladas de RAE. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos bastante trabajo que hacer, no para nosotros, sino para nuestro mundo. Claro. Tratar de ver la mejora. Y ojo, como decía César, todo residuo ahora se puede valorizar. Podemos sacar un beneficio
una segunda opción hace de que podamos reutilizar. Ustedes habrán visto las botellas que vienen ahora ya son reutilizables, o algunas te dicen ha sido de material reciclado. Ya hemos dado su segunda vida. Ahora han visto, por ejemplo, cuadernos, folders, que son de un material más, se podría decir que ayuda con el medio ambiente. Se descomponen más rápido. Y eso hace justamente el proceso de poder darles una segunda vida a todos los residuos. Entonces ya no estamos desperdiciando nuestros residuos, estamos dando su valor agregado. Pero eso siempre va a depender de nosotros, porque muy fácil es decir nada más, pero hacerlas es muy diferente. Perfecto. Entonces, parte de ahí. Importante la información que nos has dado, y bueno, tú sabes que la hora nos está ganando ahora, 9:54. Vamos a hacer preguntas así sencillas. No sé si me puedes, por favor, pasar el paquete, el enorme paquete que nos ha enviado nuestros amigos de la Gerencia de Medio Ambiente. A ver, a nuestros amigos que están en la transmisión en el Facebook, vamos a premiarlos el día de hoy. Vamos a jugar con nuestros amigos del Facebook, ¿ya? Tenemos aquí una bolsita de telita muy bonita, junto con su cuadernito ecológico que nos ha enviado la Gerencia de Medio Ambiente, para poder regalar a las 2 primeras personas que nos respondan a través de la transmisión de Facebook a la siguiente pregunta. Rápido nomás, a ver, ahí tienen que estar, hay 6 personas que están ahí atentas, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a ir con la pregunta 1. ¿Qué significa RAE? ¿No? Nos escribe la respuesta en el chat de la transmisión en vivo, y vamos a tomar nota para poder hacer la entrega. Tenemos 2. 1. ¿Qué significa RAE? Y la otra pregunta sería, ¿cuál es la cadena de reciclaje de los RAE? De lo que viene a ser el RAE. Entonces, a ver si es que está ahí, por ejemplo, Gabriel Vargas, nuestros o otros amigos que estén ahí, por favor, pueden. Ahí está, Gabriel Vargas respondió, dice, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Muy bien, Gabriel, te llevas inmediatamente tu mochilita de la Gerencia de Medio Ambiente, de las Bambas en este caso, con su, a ver, ahí está, ¿no? Su cuadernito ecológico, y eres el primer ganador. Vamos a esperar al segundo ganador que nos responda la pregunta rápido. ¿Qué significa RAE? O la otra pregunta es, ¿cuál es la cadena de reciclaje de los RAE? En este caso, de los equipos electrónicos y eléctricos. Así es que, Gabriel, ya tenemos al primer ganador, que es Gabriel Vargas. Así es que a Gabriel le vamos a hacer llegar su premio en estos días. Tú nos dirás, nos escribes por favor vía WhatsApp al 974782420, y nosotros estamos haciéndote llegar el premio a donde, aquí al distrito de Chalhuahuacho, o si estás fuera de Chalhuahuacho ya coordinamos a dónde te enviamos. Así es que escríbenos al WhatsApp, por favor, de la radio. Muy bien, ya nosotros cerrando ya el programa, Elia. Recomendaciones finales, Elia, ya para cerrar, mientras nos escriben a la pregunta que hemos lanzado. A todos los radioyentes, pongámosle importancia al tema de residuos, enseñemos a la familia, y si desconocemos, preguntemos. Ahora que tenemos la tecnología en las manos, escribamos cómo disponer cómo hacer tal tipo de residuo. Van a haber estrategias de reciclaje, de reaprovechamiento de esos elementos. De nosotros depende, así que sepamos cómo iniciar y cómo hacer realidad las cosas que tal vez solo imaginamos, poner las prácticas. Claro que sí. Y importante, educar a nuestros niños, ¿no? Educar a nuestros niños, educarnos nosotros como personas adultas, sacar algunos, en este caso, comportamientos, hábitos inadecuados, dejarlos de lado y mejorar nuestra conducta. Ser mejores cada día es lo que queremos, ¿no? Acá dice Brígida Torres Guamán, RAE significa Real Academia de la Lengua Española. No, en este caso no es. Vamos a ir. La RAE, en este caso, estamos hablando acerca del Día Internacional de los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, conocidos, abreviados, Brígida, como RAE en el tema medioambiental. Como estamos en Pachamamanchis, efectivamente, la RAE es la Real Academia de la Lengua Española, pero estamos hablando en el programa ambiental de lo que viene a ser RAE, ¿no? Es doble E, RAE, ¿no? En ese caso sería RAE.
en este caso, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ver si respondes. ¿Nos puedes repetir de repente por ahí, Elia, cuál es la cadena de reciclaje de la RAE? ¿Cómo es? A ver. Como hemos indicado, primero es el tema de la recolección, luego el transporte de ese residuo, el almacenamiento de ese residuo, el reaprovechamiento y al final la disposición final. Muy bien, a ver, repetimos. Miren, ¿cuál es esta cadena para el reciclaje de estos aparatos eléctricos y electrónicos? ¿Ya? Es la recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final. Cinco pasos, ¿no? Nuevamente repetimos, a ver, recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final. Gabriel nos dice cadena de reciclaje de los RAE, origen, recuperación en planta, planta de transferencia, planta de clasificación, destino final, reciclador. Gracias, Gabriel, pero te faltó de repente por ahí almacenamiento. Bueno, ya ahí tienen la respuesta y tenemos a nuestro ganador, a Gabriel Vargas. Brígida, también te vamos a premiar por tu participación, pero te corregimos, estamos hablando acerca de estos residuos electrónicos. Y de esa manera nosotros también llegamos ya a la parte final, siendo las 9 de la mañana ya con 59 minutos. Les agradecemos a cada uno de nuestros oyentes, amigos, que se conectaron a la transmisión de Radio Surfui a través del Facebook, a través de también pues de la AM y la FM. Nosotros estamos transmitiendo desde el distrito de Chalhuahuacho para toda la región Apurímac. Muchísimas gracias, Gabriel. Te repito, el número es el 974782420. Es el número telefónico de la radio, 974782420. Y así por el estilo, cada sábado vamos a estar premiando con digamos mochilitas o algunos premios de la Gerencia de Medio Ambiente. Muchísimas gracias, Elia, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, César. Nos vemos, hasta la próxima, amigos de Pachamamanchis. Ya nos reencontramos el próximo sábado con su programa. Llegamos a la parte final de tu programa, Pachamamanchis. Nos reencontramos en la próxima edición.